Eva Perón, Juan Perón, Hipólito Yrigoyen, el fundador de la Unión Cívica Radical, bueno, la Virgen de la Vendimia, la Virgen de la Corredilla, que es la Virgen de los Mendocinos, el Gauchito Gil, que es, bueno, una pintura de Nora Patrick con Evita, la difunta Correa. Estos son todos figuras religiosas populares. No son de la iglesia, no están reconocidas por la iglesia, pero están reconocidas por la sociedad porque tienen devotos en todas partes. Este es San Martín cuando era joven y muy buen mozo. Este me lo regaló Hugo Chávez, este retrato. Así que bueno, listo. Bueno, gracias. Una poquita. Hacer eso. 3, 2, 1, vamos. Bueno, Presidenta, estamos aquí. Esa entrevista va a ser publicada un día antes de que la justicia, en el 6 de diciembre, decida inocente o culpable. El fiscal le acusa básicamente de formar una asociación ilícita con un empresario que se benefició de obras públicas en la provincia de Santa Cruz gracias a una estructura provincial montada con gente de confianza de ustedes. Bueno, y usted dice que la sentencia ya está escrita. Entonces, mi pregunta, ¿hay prueba? ¿Por qué tú dices eso? ¿O qué es lo que quiere decir? Bueno, muy simple. Esto lo dije, que estaba la sentencia escrita, lo dije el 2 de diciembre del 2019, la primera vez que le declaré en el juicio, y por una razón muy sencilla. Primero, porque se violaron todas las garantías constitucionales. Segundo, porque todo lo que se dijo es una absoluta mentira. Tercero, porque el juez que instruyó esta causa es el mismo juez que 7, 8 años antes, no recuerdo exactamente, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición, había dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Se investigó allá, se decretó que hubo sobreseimiento, lo que acá se denomina cosa juzgada, que es una cosa, bueno. Entonces, cuando se violan todas las garantías, cuando el juez que había dicho una cosa después dice otra, a partir de la denuncia del gobierno de Macri, porque la denuncia fue durante el gobierno de Macri, bueno, es evidente que va a haber una condena. Pero además, si durante todo el juicio, que duró 3 años, en audiencias, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme como presidenta de la República, porque se está diciendo que fueron 2 presidentes jefes de asociaciones ilícitas durante 3 gobiernos democráticos. Es imposible que se caracterice a gobiernos democráticos como una asociación ilícita. Pero además se construye una historia de imagen de ladrón, de delitos patrimoniales, cuando en realidad, cuando termino como presidenta, tengo los bienes por los cuales fui investigada 3 veces. 3 veces fui investigada por mi patrimonio, tanto Kirchner como yo, y fueron inclusive por uno de los jueces que hoy nos acusa. Es el mismo juez que había dicho que no podía ser competente en estos mismos delitos, pero en otro juicio en el cual se me había hecho por enriquecimiento ilícito a mí y a Néstor Kirchner, nos sobreseyó a ambos. Y los bienes sobre los cuales nos investigó son los mismos que yo tenía al 10 de diciembre del 2015. Sí. Porque el lawfare o el partido judicial, como a mí me gusta decirlo, sí, no solamente... Pero, presidente, solo para quedar claro, ese juez hizo la investigación cuando ustedes estaban en la presidencia. Exactamente, exactamente. ¿Qué año fue? ¿Te acuerdas? Creo que él dicta el sobreseimiento en el año 2011. Okay. Y después en el año 2012, 2013, no recuerdo cuándo exactamente. Y ahí dijo, no hay culpa y está... No, ahí dijo, son 2 juicios separados. El enriquecimiento ilícito es un juicio que va por separado. Okay. Y el juicio y las denuncias que habían hecho diputados opositores respecto de la obra pública es otro juicio. En el juicio de la obra pública, en el que vos mencionás ahora, es el mismo juez que dijo, no, pero estas son obras que se hicieron
en la provincia de Santa Cruz. Yo no soy competente, tiene que investigarse en la provincia de Santa Cruz y las mandó a la provincia de Santa Cruz. Se investigaron en la provincia de Santa Cruz por un juez en la provincia de Santa Cruz, o una jueza, no recuerdo exactamente, pero no a mí, respecto al empresario y respecto a las obras. Y dijo que no había delito y dictó sobreseimiento. Son las mismas exactas 51 obras públicas que ahora dicen que sí es delito acá en esta jurisdicción. Ese mismo juez también me había investigado por enriquecimiento ilícito y nos había sobreseído. Sobre los bienes que yo tenía hasta el 10 de diciembre de 2015, lo que dije el otro día en el juicio, en las palabras finales. Yo cuando salí de Olivos volví a la misma casa, al mismo departamento. ¿Tu patrimonio aumentó? ¿Disminuyó en la presidencia? ¿Quedó el mismo tamaño? No, mirá, en el libro, sinceramente, yo lo describo muy concretamente. La evolución normal que tiene un patrimonio. Nosotros cuando llegamos a la presidencia no era que éramos pobres, teníamos más de 23 propiedades, de las cuales después algunas las vendimos, con eso que vendimos compramos otras. Cuando llegamos teníamos un certificado de plazo fijo de $3 millones, más de 3 millones. Éramos, en serio, una persona... Es más, el diario La Nación hace un escrito, una nota, no sé si unos 4 o 5 días antes de que asumamos como presidente, y dice que somos un matrimonio, una pareja, una familia que tiene buen patrimonio. Te digo, los 20 y pico de patrimonios de inmuebles que teníamos, algunos los vendimos y con esos que vendimos compramos otros, pero volví a la misma casa de la que yo vivía, con lo cual está muy claro. Está tan claro que está tan claro, Mónica, que tuvieron que armar una causa con falsas denuncias sobre la obra pública que ya había sido juzgada, porque no podían hacerme juicio por enriquecimiento ilícito, porque ya lo habían hecho y ya habíamos sido sobreseídos, y cuando lo hicieron eran sobre el mismo patrimonio que teníamos al 10 de diciembre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, yo me acuerdo que cuando se empezaron a publicar, si no se podía ver la cosa juzgada írrita respecto al enriquecimiento ilícito, y como no encontraron la vuelta para poder reabrir causas que estaban más que claras, terminaron armando esta causa de las 51 obras públicas que ya habían sido juzgadas en la provincia de Santa Cruz. Esto lo hizo todo un mismo juez. Un mismo juez lo hizo. Porque de todas las denuncias siempre caían en 2 jueces. En Bonadío, que falleció, que resucitó causas, como el memorándum de Irán o los sauces del sur, y también Ercolini. Mira, alguien hizo un cálculo de cuántas son las posibilidades que salga sorteado estos 2 jueces en la cantidad de denuncias que nos hicieron. Es una posibilidad en 2 millones. ¿Usted cree que está manipulado? Absolutamente. Hubo denuncias respecto de la manipulación. Antes de hablar del Partido de la Justicia, como hablas tú, sí. Porque hablas mucho de la proximidad de ese empresario con ustedes, que sería socio de ustedes. No, en absoluto. Okay. No. Uno es socio cuando tiene un contrato de sociedad. Okay. Punto. No. Era solo cercano, pero... nada que ver. Era amigo de Néstor, nunca fue amigo mío, por ejemplo. No. Hablando del como también otros amigos empresarios que él tenía también, pero no. Presidenta, usted habló del Partido de la Justicia, usted hizo una referencia a eso. En Brasil hubo un juicio de Lula, pero hubo un momento que el juez Moro también fue investigado porque se conocieron conversaciones de él donde él tenía una proximidad muy fuerte con los que acusaban, y eso es prohibido en Brasil. Sí, claro, en realidad eso pasa cuando comienza a revertirse lo que fue Lula, cuando advierten realmente lo que pasó. Porque, a ver, yo tengo una percepción de lo que pasó en toda la región, en Brasil. Solo completar mi pregunta, sí, si a ver. Permite, que tiene que ver con eso. Sí. Nosotros miramos a Argentina como un país muy desarrollado institucionalmente, a veces en algunos aspectos más que Brasil. El Moro hay una culpa comprobada y fue parcial. La Suprema Corte de Brasil así lo decretó. Pero ¿por qué vamos a creer que los jueces argentinos no son honestos? Bueno, por lo que te estoy contando y por las denuncias que ha habido. Nosotros hemos denunciado. Lo que pasa es que se conforma lo que nosotros denominamos el partido judicial, y entonces un juez que se declara... Nosotros denunciamos que ese juez se había declarado incompetente, que después se declaró competente y demás, y sin embargo
Nada de eso es tomado en cuenta. Se comprobó que Ercolini se había decretado incompetente y luego se declaró competente y no pasa absolutamente nada. Todo cae en saco roto. Este es el problema del estado de indefensión que tenemos en la República Argentina. Porque el que era presidente de la Corte, en ese momento, Ricardo Lorenzetti, me acuerdo que tomó una foto con Sergio Moro de un lado y Claudio Bonadío, que era el juez que me perseguía a mí y a mi familia, del otro lado. O sea, acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder. Esto es así. Pero yo te iba a hacer un análisis un poquito más amplia. Mira, el análisis es lo que pasó en toda la región. Yo tengo una percepción de lo que pasó en Lula. O sea, yo creo que a Lula, los mismos que lo metieron preso, después lo fueron a buscar y entonces revieron lo que habían hecho. ¿Y por qué creo que lo hicieron? Porque en definitiva, cuando impidieron que Lula fuera el candidato a presidente y posiblemente el presidente, y llegó Bolsonaro, las consecuencias de un personaje como Bolsonaro le hicieron mucho daño al Brasil y creo que a muchos sectores también de la vida brasilera. Aquellos que habían denostado a Lula o que habían permitido que Dilma fuera destituida, luego finalmente dan toda la vueltita y terminan admitiendo y juzgando que el juez Moro había sido absolutamente imparcial. Que yo creo que es un fenómeno que pasó en el Partido Judicial en toda la región. Pasó con Correa en Ecuador. Fíjate vos que en Ecuador Rafael está prófugo, asilado en Bélgica, y vos fíjate la situación de lo que era el Ecuador cuando gobernaba Rafael Correa y lo que es el Ecuador de hoy, asolado por narcotráfico, con problemas sociales, con una desigualdad mucho más profundizada. El Partido Judicial yo creo que sustituye al Partido Militar en la región cuando se cae el muro de Berlín y la doctrina de seguridad nacional y ya las dictaduras militares no son tan bien vistas para controlar la voluntad popular y fundamentalmente el surgimiento de los movimientos populares, ¿no? Y fíjate vos que a la caída del muro de Berlín surgen en toda América Latina el periodo del neoliberalismo, ¿no? La llegada de los gobiernos neoliberales, con una consecuencia muy grave de profundización de la desigualdad social, miseria, exclusión, y genera una oleada de gobiernos nacionales populares y democráticos. Y obviamente comienzan entonces a surgir nuevos instrumentos para, yo digo, tres cosas. Primero, controlar la voluntad popular, ¿no? Aquellos gobiernos que fueron más allá de lo que el establishment lo permitía en cuanto a grados de inclusión, beneficios para los sectores más postergados y también defensa del patrimonio nacional. Surge el Partido Judicial. ¿Qué es lo que le pasó a Lula en Brasil? ¿Qué es lo que le pasó a Rafael Correa en Ecuador? ¿Qué es lo que me pasa? Y los pasa porque además el lawfare acá en la Argentina, tiene el lawfare o el Partido Judicial, no solamente es en la persecución de los dirigentes populares, sino en la protección de lo que pasó durante el gobierno del macrismo. ¿Por qué? A ver, el otro día se comprobó que había habido espionaje sobre los familiares de las víctimas del Ara San Juan, el submarino. Bueno, sin embargo, los jueces lo sobreseen a Mauricio Macri, jueces que él había puesto a dedo. Dicen, sí, hubo espionaje, pero fue a favor de la seguridad del presidente. No se puede hacer eso porque se viola la ley de seguridad nacional. Esa misma cámara es la que protege, y vos te das cuenta que, por ejemplo, ingresaron 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y nadie sabe dónde están. Vos me preguntabas de los jueces. El tribunal, que yo definí como un pelotón de fusilamiento que me está juzgando a mí, el presidente del tribunal integra el mismo equipo de fútbol y son amigos con el fiscal. Eso está comprobado. Esto no es muy normal, ¿no? Pero usted habló tres percepciones. Una de controlar la voluntad popular. Sí. La otra es de... La otra es de proteger. La otra es de proteger la protección a esos sectores. ¿Y la tercera? Y la tercera, fundamentalmente, disciplinar
a los dirigentes políticos, para que todo aquel que tenga alguna idea de cambio, de defensa del patrimonio nacional, de defensa de los sectores más excluidos, bueno, lo piense dos veces. Nosotros tuvimos unas políticas de mucha inclusión social durante los 3 años. La recuperación de la CFJP, el pago del Fondo Monetario Internacional, la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales, que hoy son la reserva de Vaca Muerta, que es la segunda reserva. Hoy todos los dirigentes políticos de la Argentina se llenan la boca hablando de todo lo que se va a poder hacer con Vaca Muerta. Vaca Muerta la recuperamos nosotros, en nuestro segundo gobierno, en mi segunda presidencia, con una ley enviada al Congreso. Una ley enviada al Congreso y aprobada mayoritariamente. Entonces creo que hay también una forma de obturar, primero de estigmatizar a los gobiernos populares que son ladrones, que son ladrones. Yo he visto en estas últimas elecciones en Brasil cómo la gente partidaria de Bolsonaro, inclusive muchos jóvenes decían, no lo vamos a votar a Lula porque estuvo preso, ¿cómo vamos a votar a un preso que es un ladrón? O sea, eso es la construcción de sentido común por parte de, que es no solamente el Poder Judicial, es también los medios de comunicación. Sí. Porque los jueces no pueden hacer lo que hacen si no tienen la pata mediática. Es una articulación perfecta entre medios de comunicación y, fíjate vos una cosa, vos me decías el 6, ¿no? Que el 6 van a dictar sentencia. Sí, el 6. O sea que el 7 de diciembre, el 7D, va a ser publicado en los diarios. Cristina condenada. ¿Sabés qué es el 7D? No. El 7 de diciembre. Fue un día muy emblemático en la República Argentina durante mi segunda presidencia, en la cual, luego de sancionada la ley de medios, que establecía que aquellos sectores empresarios de la comunicación que eran demasiados concentrados, que tenían demasiadas cadenas de televisión, demasiados cables, medios, canales abiertos, diarios, debían desinvertir para poder estar acorde y no tener posición dominante o monopólica. Bueno, el 7D fue un emblema muy fuerte, una política muy fuerte de nuestro gobierno, luego de sancionada la ley de medios. ¿Crees que para coincidir? Es una suerte de regalo u homenaje a Magneto, el jefe de... Una cosa que Lula, usted habló en algún lugar ahí que yo leí, el Lula repite también, los empresarios ganaron mucho en mi gobierno. Claro. Bueno, si los empresarios ganaron, si el país creció, sí. Después podemos discutir las razones también, porque hubo un ambiente internacional que facilitó un poco, pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Razón los empresarios no los quieren? Sí, ¿por qué son contra entonces? Si el país creció, si la cosa se dividió, se ganaron plata. O sea... Te voy a contestar, Mónica. Mira, eso lo contestó Kalecki. Te voy, ya sé dónde vas. ¿Cómo puede ser posible que los empresarios, si ganan tanta plata, estén en contra del gobierno? ¿Estaba todo tan bueno con el gobierno o hay problemas también? Hubo problemas también y por eso están ellos contra. No, mira. ¿Por qué? Contra los gobiernos populares es esto, no es solamente... es contra Lula en Brasil, es contra nosotros acá, era contra Rafael en Ecuador. Mira, eso lo respondió muy bien Kalecki, que fue un economista checo, creo, o polaco, no me acuerdo, durante la guerra dio una conferencia en Londres y dijo, ¿cuál es la razón de que los empresarios no quieren un régimen de pleno empleo? ¿Por qué razón los empresarios con los gobiernos? Por una razón muy sencilla, porque a pesar de que ganan mucho dinero, sienten que en las fábricas los obreros reclaman más o tienen más poder. Y por ahí no, es una cuestión casi cultural, Mónica, porque en serio que durante nuestros gobiernos ganaron muchísimo. Es más, conozco empresarios que perdieron y mucho durante el gobierno de Mauricio Macri y sin embargo los volvieron a votar en el 17 y yo no sé si no lo volvieron a votar en el 19. Es una cuestión cultural. Kalecki decía que hay una sensación en el patrón, en el capitalista, que si se empodera demasiado el sindicato porque hay una economía robusta, porque los sindicatos tienen poder, porque los salarios son buenos, porque hay empoderamiento de los trabajadores, eso, aun cuando los favorezca, en términos económicos, hay algo que les hace clic.
Y por eso... La pérdida del poder. La pérdida del poder, de sentirse... Hay algo, ¿no? De que el obrero esté abajo, bien abajo, y yo arriba, aún cuando el balance no me vaya la tan clase bien. media también se afecta con eso. La clase media, mira, el peronismo ha sido el gran productor de clase media. Nosotros, nuestro gobierno, nuestros 3 gobiernos, en el año 2012, cuando había transcurrido el primer gobierno de Néstor y el primero mío, en un informe del Banco Mundial, se informa que al 2012 la Argentina, entre el 2002, 2003 asume Néstor, y 2012, la Argentina había duplicado su clase media. Duplicado su clase media. Se produce un fenómeno que ya lo estudiaron otros intelectuales respecto del primero y segundo gobierno peronista. El empoderamiento y el surgimiento de los sectores que por ahí eran clase trabajadora baja o un poco más baja y se convierten en clase media, producto de su esfuerzo, obviamente, pero también, como yo digo, a ver, ¿qué pasa con el trabajador? Siempre se levanta a la misma hora, pero resulta ser que con algunos gobiernos le alcanza y con otros gobiernos no le alcanza. Quiere decir que no solamente es cuestión de levantarse temprano e ir a trabajar para tener un buen salario. Para tener un buen salario tiene que haber políticas públicas y un modelo de desarrollo económico que considere que la demanda agregada, la demanda interna, el mercado interno, es importante. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay un crecimiento y hay una movilidad social ascendente. Es una característica de los gobiernos peronistas, del primero y segundo gobierno de Perón y de los nuestros. Eso también genera una clase media que comienza muchas veces desde lo aspiracional, a adoptar conductas de lo que le gustaría ser respecto al que tiene más plata y demás. Es sociológico, no es criticable, creo que es... es de la vida. Es lo que es. Presidenta, perdón que te interrumpo por el poco plazo, yo tengo algunas cuestiones. Quería que aprofundara un poquito la cuestión de los militares, el partido judicial sustituyendo el partido de los militares. Pero eso no es así uniformemente en toda América. No. Por ejemplo, en Brasil los militares siguen, se ganaron fuerza ahora. Pero es que hay una... y acá, hay piedras, yo creo que no. Es que hay una... el partido militar en la Argentina sufrió una profunda derrota durante Malvinas y los 30.000 desaparecidos. Digamos que los procesos militares no fueron iguales en todas partes. Primero, en Chile, que es lo más parecido al proceso militar argentino por el grado de represión que tuvo con Pinochet, lo cierto es que la economía en Chile con Pinochet no tuvo el fracaso que tuvo en la Argentina con los militares y fundamentalmente también el episodio de Malvinas. El episodio de Malvinas. Y otra cosa, en Brasil, por ejemplo, las dictaduras brasileñas no tuvieron punto de comparación con los procesos en la Argentina. Primero, en Brasil los militares no fueron desindustrialistas, al contrario, industrializaron el país, tomaron deuda, pero capitalizaron el país a través de las industrias. Y la represión en Brasil no tuvo ni punto de comparación. Pero hubo. Sí, hubo, pero no tuvo ni punto de comparación con lo que pasó en la Argentina. ¿Pero qué faltó en Brasil? Que ellos ahora se pueden, a pesar de promover una dictadura en Brasil, volver a tener poder político. ¿Qué faltó a Brasil? Me parece que no hubo tampoco una política de memoria, verdad y justicia como la que hubo en la Argentina. A ver, en la Argentina... Acá fueron punidos. Acá hubo una política muy fuerte de memoria, verdad y justicia que fue impulsada por los organismos de derechos humanos, madres, abuelas. Quiero recordar a Eve Bonafini, que nos abandonó hace unos días, y fue rescatada luego también por el gobierno del presidente Kirchner. Más allá de lo que el presidente Alfonsín también hizo el juicio a las juntas, pero en el juicio a las juntas finalmente solamente fueron muy castigados 2 de los integrantes de las juntas, pero después no pasó absolutamente nada, ¿no? Esto lo cuenta muy bien la película que se estrenó hace pocos días. En realidad es a partir del año 2003, con la llegada del presidente Kirchner, donde la política de memoria, verdad y justicia que habían demandado las organizaciones de derechos humanos, los familiares, las víctimas, es cuando... ¿Usted cree que eso hace diferencia? Yo creo que eso hace la diferencia también, sí, claro. Sí, creo que eso hace la diferencia. Creo que hace la diferencia. Pero vos fíjate que, por ejemplo, en otras latitudes, como en Ecuador también, donde el rol de las Fuerzas Armadas fue durante mucho tiempo también preponderante, eso tampoco tuvo andamiento y no es así.
Sin embargo, yo creo que esto del partido judicial se da fundamentalmente. Vos fíjate que en todas las intervenciones que ha habido en los gobiernos populares y democráticos, el único golpe tradicional que tuvo lugar con los parámetros de que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad las que desplazan a un gobierno constitucional fue precisamente con Evo Morales. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy simple, porque el gobierno de Evo Morales produjo una profunda e importante reforma constitucional que sacó el carácter hereditario, casi te diría, permanente, como rémora monárquica de los jueces. Hubo una gran reforma constitucional en la cual el gobierno de Evo Morales democratiza la justicia y los principales órganos de dirección del Poder Judicial, el Tribunal Superior, el Consejo de la Magistratura, le integran magistrados que son electos por el sufragio popular. Entonces, no es casual que precisamente es el único país donde, como una rémora de lo que fue la doctrina de seguridad nacional, son las Fuerzas Armadas las que los desplazan a Evo Morales. No puedo dejar de preguntarte entonces por eso de Venezuela. Y en Venezuela, porque en Venezuela hay al revés. Hay lo que se llama, en realidad, llaman de una dictadura. Es que en realidad los procesos los procesos de la América del Sur, ninguno, si bien tuvieron un punto en común en que fueron procesos democráticos, porque llegaron todos por el voto popular, el otro punto en común era de defensa del patrimonio nacional, el otro punto era de inclusión de mayorías que habían sido excluidas económica y socialmente. Esto se dio en todos, pero los gobiernos fueron todos distintos, porque son distintas nuestras realidades. No hay una fórmula para aplicar monocordemente. Y en algún momento decíamos, había un militar en Brasil, un indígena en Bolivia, un obrero por Lula en Brasil. Llegamos a tener un obispo en Paraguay, un abogado aquí en Buenos Aires, con el caso de Néstor. Me parece que no se puede extrapolar lo que pasa de un lado al otro y querer aplicarle como etiquetas. De cualquier manera, lo que vos me preguntás, la definición de dictadura en el caso de Venezuela parece ser que está siendo revertida ahora, porque parece ser que ahora el Departamento de Estado ha dejado de ser un dictador Maduro para convertirse en el presidente de Venezuela. ¿Tu opinión? La opinión de usted. No, los que surgen de voluntad popular no pueden ser nunca dictadores. Y además, fundamentalmente, hay una alianza muy fuerte en Venezuela entre las Fuerzas Armadas y el partido político que representaba a Chávez. Chávez era un militar. Chávez era un hombre que era profundamente militar. Así que es una alianza muy fuerte la que hay ahí. Ahora, definirla de la manera que la han definido no me parece. Okay. Presidenta, solo para después quiero pasar a Lula, pero solo para terminar aquí del Partido de Justicia. Usted habla de reforma democrática en Bolivia y ustedes intentan hacer algunas reformas aquí. Y sí, claro, intentamos hacer una reforma. Durante nuestro segundo gobierno, durante mi segunda presidencia, hicimos un proceso de democratización de la justicia, que eran leyes. Enviamos leyes al Parlamento. ¿En qué consistían estas leyes? Que el Consejo de la Magistratura, que es el órgano máximo en el cual se designa a los jueces o se los destituye, y que está integrado por académicos, jueces, abogados y legisladores. Los legisladores obviamente son elegidos por voluntad popular porque son los legisladores que están en actividad en representación de los partidos políticos. Pero que los jueces, los académicos y los abogados, en lugar de ser elegidos como son ahora por la corporación, porque ahora son rémoras corporativas, absolutamente casi te diría desde el fascismo, las corporaciones, porque los jueces se votan entre los jueces, los abogados se votan los abogados y los académicos se votan entre los académicos. ¿Qué proponíamos nosotros? Que esos jueces que integran ese organismo rector del Poder Judicial fueran también sometidos a la voluntad popular, que fueran en elecciones libres, populares y democráticas. Lo mismo para los académicos y lo mismo para los abogados. Esa era una de las leyes. La otra ley era que los ingresos a la justicia no tuvieran que ver con los parentescos. Vos vas a cualquier juzgado y encontrás, o a cualquier organismo federal, y encontrás que el hijo del juez trabaja con son todos, se le dice la familia judicial, porque hay una cosa muy corporativa, no es de ahora, que viene enraizada
profundizada, si a esto le sumás gente que una vez que la nombran dura eternamente hasta que se jubila con rémoras monárquicas, todo esto va creando un sentimiento de pertenencia corporativo profundamente antidemocrático que no es bueno. Es una rémora que si un presidente tiene que ser elegido cada 4 años, que si los legisladores tienen que ser elegidos y renovados cada 2 años, haya todavía sectores que son los que deciden además, porque cuando hay un conflicto en la sociedad o cuando hay un conflicto entre poderes. El judiciario no tiene el papel, el rol ahí justo de ser a veces contra el popular. No, como contrapoder, decís vos. Un contrapoder. Un contrapoder, sea, no. No ir por la voluntad popular, sino que hacer la justicia que muchas veces... No, pero pero eso me parece de una ingenuidad, perdóname, Mónica. Es la vieja teoría del contrapoder, pero que el contrapoder ¿contra quién? El contrapoder... ¿para asegurar qué cosa? El contrapoder para asegurar, por ejemplo, con una medida cautelar de que la ley de medios no se pudiera aplicar y entonces siguiera el monopolio en el 7D. Eso es el contrapoder. Me parece que es el contrapoder democrático. Es un contrapoder absolutamente democrático, porque si nosotros no podemos garantizar que la justicia se organice democráticamente y que además los jueces que lleguen también por su capacidad, que también los organismos que los eligen o los designan sean elegidos democráticamente y tengan que rendir cuentas también. Los organismos, no los jueces. No, los jueces no. Eso que me quería quedar claro. Está. Claro. Incluso la Suprema Corte. Incluso eso no lo propusimos. Eso no lo propusimos. Nosotros nos quedamos en Bolivia está el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura, que son los órganos que dirigen a los jueces distritales y demás, son por voluntad popular. Los jueces de abajo, no. El proyecto nuestro era únicamente el Consejo de la Magistratura, no los jueces, que son los que garantizan. ¿Por qué? Porque en definitiva son los que deciden sobre la libertad y el patrimonio de todos. Y además, porque son la última palabra dirimente. En una democracia, cuando un ciudadano se siente avasallado o cuando tiene que ir al Poder Judicial, ya sea contra una decisión del Poder del Estado o contra un privado o contra una empresa, gran empresa, y entonces el que decide sobre la vida, sobre la libertad y sobre eso, tiene que tener una absoluta transparencia y que haber sido producto de democracia. Me parece, porque además no podemos ignorar hoy el grado de permeabilidad que hay desde el poder real. Desde el poder real, porque el que crea que un presidente es el que tiene el poder real es que no entiende en el mundo en el que vive. ¿No? En nuestros países, quien es presidente, si tengo que decir del 100% del poder, ¿cuánto maneja? Y un 20, un 30. 30%. Y sí, o menos también, porque vos tenés hoy una articulación del mercado, de las empresas, de la financiarización del capital, y si además de esto quedás como quedó la Argentina ahora atrapada con el Fondo Monetario Internacional, donde vienen y te marcan las políticas, el poder de un presidente, la verdad, es bastante pequeño. Presidenta, solo para que terminemos la cosa de la justicia. La Suprema Corte, ustedes están proponiendo que se aumente el número de las personas. Bueno, es siempre polémico cuando se habla de justicia y ahí yo estoy haciendo un paralelo con Brasil. Bolsonaro quería hacer eso. Y eso fue interpretado... Pero no tengo nada que ver con Bolsonaro. Pero eso fue interpretado... No, el problema que tenemos hoy... Eso fue interpretado como una tentativa de un golpe de él. Y ahí se mucho. Pero me parece que comparar sin ver cómo se desarrolla en cada lugar. Acá nosotros, hoy la justicia tiene una Corte Suprema de 5 miembros, de los cuales solamente quedan 4. ¿No? 2 de los cuales, designados por Macri, entraron por la ventana. Aceptaron ser designados 2 miembros de la Corte hoy, el doctor Rosati y el doctor Rosenkrantz. Aceptaron ser designados por un decreto del Poder Ejecutivo firmado por Macri. ¿Te das cuenta? O sea, un integrante de la Corte que aceptó que Macri le firmara un decreto para nombrarlo, que no pasara por el Senado. ¿No pasó? No, pasó después de 6 meses. Se armó tal escándalo y tal revuelo que pasó después de 6 meses. Bueno, y esa Corte tiene hoy una
por lo menos una parte de la población, una parte de la sociedad desconfía profundamente de esa corte. Tenemos que el 50% de esa corte de hoy, son 4, el 50% lo designó Macri por decreto y aceptaron ser. O sea, yo puedo confiar en alguien que acepta ser designado en contra de la Constitución, que va a respetar la Constitución. No parece muy serio, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando en Argentina. Los gobernadores entonces, no una persona, los gobernadores propusieron una ampliación de la Corte a más miembros. Sí, porque además es una Corte muy pequeña. La de Brasil, ¿cuántos tiene? 11. Claro, acá son 5, que en realidad son 4 ahora. Te aclaro que la que reduje, cuando yo era presidenta, la ley establecía que eran 9. Cuando llegamos al gobierno eran 9 los integrantes de la Corte. Se varió mucho con Menem. Bueno, no, pero claro, la que la reduje fui yo. A 5. A 5. Pero muy poco. Exacto, muy poco. ¿Pero por qué? Porque quise dar un gesto de que no quería manejar la Corte ni poner más gente. Bueno, gesto que evidentemente no sirvió porque siguieron diciendo que yo quiero manejar la justicia. Pero hoy realmente se necesita una Corte ampliada. Presidenta Lula, vamos a hablar de Lula. Sí. Primero que todo, yo quería saber si hablaste con él después de la victoria, cómo está su relación con él, qué hablaron. Bueno, ¿Cómo su victoria? No voy a hablar de lo que hablamos porque no voy a decir lo que hablé con él porque me deberías haber dicho que me lo ibas a preguntar, así le consultaba personalmente si podía decirlo, pero... Si querés lo llamas. No. Sí, en la próxima, si querés, te cuento si él me autoriza que lo diga. Tuvimos una conversación muy buena y muy interesante acerca de cuál es su mirada hoy de lo que hay que hacer en Brasil y de lo que él quiere hacer. Que por supuesto no lo voy a decir porque no corresponde, sería impropio que yo repita una conversación privada. Claro. Pero la verdad que lo vi muy sereno, muy firme, muy claro. Ya lo había visto así cuando estuve con él compartiendo actividades acá en diciembre del año pasado. Pero la verdad que lo escuché, lo sentí muy bien. Justo el día que habló conmigo, al otro día o ese mismo día iba a Brasilia porque quería entrevistarse con los presidentes de las cámaras. Así que lo vi muy bien y muy seguro y muy claro sobre lo que él tiene que hacer en el Brasil. Usted sabe que no va a ser el mismo gobierno, imposible, porque es que nadie bebe en el mismo río. Porque el río siempre corre. El río en aquel momento para ustedes todo estaba lleno de pescado, o sea, era un momento de las commodities muy valoradas y todo se desarrollaron mucho. Bueno, las commodities ahora, con el tema de la guerra, lo que es combustibles, lo que es petróleo, está valorado, ¿no? Me parece que está valorado. Lo que pasa que... Y Lula llega a un Brasil donde el Fondo Monetario no retornó, así que yo creo que se va a poder hacer bien. Sí. Bueno, y ahí acá se habla. Cristina no es Lula, porque Lula es una persona más suave, más agregadora, y usted es una persona que polariza más. ¿Cómo mira eso? Porque claro que hay paralelos. Si veo la última elección, te diría que Lula se cristinizó, en todo caso. No. De ninguna manera eso podría ser antes. Sí. Pero hoy yo veo cómo está Brasil y veo Brasil y te podría decir en todo caso que entonces hay una polarización. Ojo, no te olvides que yo también soy mujer, lo cual es un problema. Ser mujer, ser presidenta... y muchas veces no someterse a lo que quieren los poderosos es un problema grave. Creo que el costado de una mujer es mucho más vulnerable y mucho más atacable. Las mujeres somos infinitamente más atacadas cuando estamos en el gobierno, cuando ejercemos posiciones de poder. Y si esas posiciones además van a contrario sensu de lo que quieren los sectores más poderosos de una sociedad, la estigmatización es total. A mí me han llegado a ver tapas de revistas donde hablaban del orgasmo de Cristina y me mostraban una caricatura como que una mujer caricaturizada, que era yo, en una posición o en una actitud de orgasmo como con el poder. No, tremendo. Y si esa mujer además
tiene apariencia de mujer, porque se peina, se pinta, o le gusta arreglarse. También, yo me pinto desde que soy muy chica, me he pintado como una puerta desde siempre, y siempre he sido coqueta, y siempre, bueno, siempre he sido así. Bueno, esto es una faceta todavía de estigmatización que tiene que ver con el género y no con las políticas que vos llevas adelante. Yo admito todas las críticas en tanto y en cuanto sean vinculadas a las políticas o a las ideas, pero nunca la estigmatización en base a tu condición de mujer. Por ejemplo, si tenés carteras, que los zapatos que te pones. Yo nunca he visto que a ningún hombre, a ningún presidente lo critiquen. Mirá los trajes que usa, las corbatas que tiene o las camisas que tiene. Hay una cosa muy fuerte contra la mujer. Usted usó una expresión cuando estábamos conversando de una mujer que tiene cintura. Yo creo que eso, no sé si eso es una expresión de Argentina. No, un amigo, no. Ese es un amigo mío que siempre habla, cuando habla con otro amigo. Ese es un amigo mío que no tiene nada que ver con la política, además. Okay. No tiene nada que ver. No, este amigo no tiene nada que ver con la política. Okay. Es un amigo mío de la vida. Y el amigo mío de la vida, que es una persona, bueno, muy conectada a nivel internacional, me decía que cuando otro amigo de él, son gente muy alejada de la política, que están en otro... Claro. Entonces, me contó que cuando un amigo de él ni sabía quién era yo, y le dijo, esta es la presidenta. La presidenta dijo, pero tiene cintura, dice. Claro, no conocía, claro, te estoy hablando de no sé si era la primera o la segunda presidencia mía. Entonces le dice, la presidenta, sí, esta es Cristina, la presidenta de Argentina, le dice, a otra persona que ya falleció, una artista muy importante. Y le dice, pero... es presidenta, tiene cintura. Y eso me quedó grabado porque me pareció una definición impresionante. Tiene cintura. Yo iba a hablar de la cuestión... No, pero estabas hablando de... No quiero escaparte de la pregunta de que me decías que Lula era una persona más... Mirá, más pragmática que yo, no creo que sea Lula ni nadie. A ver, cuando todos daban por finalizado el ciclo del kirchnerismo, después de perseguirme durante los 4 años de Macri, después del sufrimiento que le ocasionaron a mi hija que se enfermó y que la tuve internada en Cuba, yo tenía que ir y venir de Cuba mientras articulaba la estrategia para ganar. Bueno, armamos el Frente de Todos y no creo nadie más pragmático que yo, que puse a otra persona, pudiendo haber sido yo la candidata a presidenta, de presidente. ¿Por qué lo pusiste y ganamos? Presidente? Por lo que expliqué en aquel video documento del 18 de mayo, en el cual anuncio cómo se va a conformar la fórmula, y porque sigo convencida de que fue un gran acierto el que hice. ¿Y por qué sigo convencida de esto? Porque más allá de todas las vicisitudes y de todas las dificultades y de todos los errores y de todo lo que pueda uno tener de crítica, Mónica, a ver, situémonos en el año 19. ¿Cuál era el cuadro? Yo tenía que tomar una determinación. ¿Cuál era el cuadro de situación del país, de la región y del mundo en la República Argentina? Trump, que iba a ser reelecto, porque nadie dudaba de que Trump iba a ser reelecto y que era una cuestión de mero trámite, porque la economía de Estados Unidos volaba, iba a ser reelecto, le acababa de prestar 45.000 millones de dólares en un préstamo inédito en la historia a Mauricio Macri para que ganara las elecciones. Pero aparte lo dijo Claver Carone, ¿te acuerdas? El que ahora removieron del BID, dijo, le prestamos para que ganara las elecciones. Es un préstamo político. Este era el cuadro de situación de mi país. En la región, Lula estaba preso. Cuando yo decidí tomar esta decisión, Lula estaba preso. Y acá en la Argentina, yo era cuestionada dentro de mi propio, digamos, dentro del partido político del peronismo. Había sectores que bueno, que no, que la CGT estaba medio que con Macri, que iba para ahí, que los movimientos sociales no sabían qué iban a pasar. Nos habían dividido la fuerza en el año 17 y por eso pudo ganar el macrismo la elección en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo tuve que tomar una decisión, primero, que uniera a toda la fuerza política y segundo, que garantizara de esa manera que se pudiera ganar. Porque si no hubiéramos ganado, si hubiera ganado Macri, ¿alguien piensa lo que hubiera pasado con la Argentina? Primero, si hubiera ganado quien había endeudado a la Argentina con los privados en 100.000 millones de dólares y en 45.000 millones de dólares más con el Fondo Monetario Internacional, hubiera convalidado esa política, hubiera convalidado una política de persecución y hostigamiento y espionaje
a la oposición. Hubiera convalidado una política de exclusión social, de tarifazos, hubiera sido terrible e irreparable. Por eso digo que cuando uno toma una determinación, esa determinación tiene que ser analizada en el contexto en el cual la tomó. Y con respecto al pragmatismo, te vuelvo a repetir, no conozco en el mundo ningún líder político que, pudiendo haber sido candidato y ganado él, haya puesto a otro de candidato para garantizar la fuerza. Así que esto de que Cristina no es pragmática, que Cristina esto... Polarizadora. Soy mujer, soy polarizadora, soy mujer, este es el problema. Si yo grito, histérica, está gritando, loca, como le decían a las madres de Plaza de Mayo, locas. Si el hombre, qué fuerza que tiene, es un tipo fuerte, es un tipo fuerte. Si Bolsonaro, en lugar de ser hombre, hubiera sido mujer, ya lo hubieran encerrado. Ya la hubieran encerrado. Mira, es el ejemplo más práctico del karma que es ser mujer cuando se ejerce el poder. Presidenta, pero Alberto, ya que hablaste de Alberto. Sí. No quiero hablar del presidente, no, y menos en un reportaje en un diario extranjero. Amigos y de la región, pero extranjero no. Presidenta, pero, ok, no hablemos de él, pero usted puede volver. ¿A dónde? A ser candidata a presidenta. ¿Y vos querés un titular para tu fola mañana? No, eso, mira, falta mucho y como dijo... Yo quiero un titular. Y como dijo, bueno, mirá, te he dado... Si buscas bien en todo lo que he dicho, tenés varios. Tenés varios. Pero solo para saber si puede contestar a eso. Todo en su medida y armoniosamente, como decía el general Perón. Había una frase muy emblemática del general Perón. Todo en su medida y armoniosamente. Bien. Ok. Bueno, y ahora volviendo un poquito a la cuestión de mujer, en tu libro usted habla. ¿Leíste mi libro, Mónica? Yo leí casi mucho, pero yo voy a pegar una ahí que usted me va a fascinar. Usted hablaste, con Néstor en vida no hubieran podido hacer lo que hacen. Entonces yo la miro muy fuerte. Pero esta frase es como si, bueno, necesitamos a un hombre porque si no nos pasa algo... Es que, bueno, háblame un poquito de esa frase. De esa frase. Mucho la atención. Bueno, con Néstor, por supuesto. Mira, yo tuve una conversación con él un tiempo antes de que pasara lo que pasó. Él siempre, cuando yo le decía, no, porque me hacen esto porque soy mujer, él me decía, no. Pero después, cuando vio cómo se desarrollaba la política, el tipo de ataques que yo recibía y demás, termina admitiendo que me dicen sí. El problema que tienen con vos es que sos mujer. Sí, pero con un hombre nunca hubieran hecho esto. Pero no es desde la protección que si él hubiera estado... Que no lo hubieran hecho porque realmente el tema es con la mujer. Yo creo que hay ahí algo muy fuerte. En sociedades muy patriarcales, inclusive en amplios sectores también de mujeres. El patriarcado no es un ejercicio... Es imposible... que haya un patriarcado en la forma en que se ejerce si no hubiera parte de las mujeres que también admiten o toleran o se sienten cómodas o justifican. No quiero emplear términos porque pueden ser distintas cosas del tema del patriarcado. Mirá que yo no soy feminista, no soy una... ¿Su hija mi hija es talibana, militante tal. No, yo no soy... La verdad que no sé si es una cuestión generacional, creo que tiene que ser generacional. ¿Sabes por qué, Mónica? Yo nunca me sentí, cuando militaba, en mi generación, nuestra generación, la generación que se incorpora al peronismo, años 70, 60, 70... No había diferencia entre hombres y mujeres. Yo lo cuento esto, creo, también en el libro, porque fue la generación de la minifalda, la generación de la pastilla anticonceptiva, la del Che Guevara, la de las Panteras Negras, la del Mayo francés. Fue una generación muy libre, la de Woodstock en Estados Unidos. Fue una generación muy libre, en donde no había diferencias entre hombre y mujer. Eso después se terminó, son ciclos históricos, periodos históricos, por distintos motivos, y vuelven y resurgen así tendencias
conservadoras, ¿no? Creo que hay algo de eso, sino con la mujer estoy totalmente convencida. Sí. Pero porque, por ejemplo, se pasó con Lula y él es hombre. ¿Cómo? Se pasó con Lula y él es hombre. Muchos ataques, la prisión, todo. Bueno, no. Una cosa, no. Una cosa es el ataque judicial Y político. y político, la obturación a que vos puedas ser candidato o la estigmatización para que todos te señalen y digan ladrón, 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 y entonces no lo voten. Eso es una cosa. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del ataque por la condición de mujer. No es menor. Imagínate que una de las cosas que yegua, es lo mismo que le decían a Evita. A Evita le decían la yegua. Bueno, a mí también, en esos sectores que no nos quieren. Es complejo. Y además, todo esto ahora se ha sumado a la aparición de un fenómeno global acá en la Argentina, que es el discurso del odio, ¿no? Un discurso del odio incentivado por la fake news, por las redes, por el fenómeno de los celulares y de la internet, en donde grupos violentos comienzan a conectarse entre sí. Y entonces, ¿qué pasa? Antes eran grupos que no tenían ningún tipo de conexión entre ellos. Ahora de repente alguien que entra en internet a buscar tal cosa, luego comienza a recibir mensajes y entonces parece que fuera todo el mundo el que piensa igual. ¿Viste como cuando vos ponés buscás algo en internet, no sé, una ropa, un par de zapatos y después te entran a venir anuncios de zapatos de todas partes? Bueno, sí. Cuando vos buscas algo en la red respecto a Hitler, al fascismo, a los antivacunas, a los terraplanistas, después te comienzan a venir todos los mensajes. Entonces, el que los recibe, que está solo con la individualidad de su celular, cree que el mundo está pensando exactamente lo mismo que él. Y después estos generan grupos que se van articulando. Este es el fenómeno de la Internet. Este es el fenómeno que todavía no alcanzamos a descifrar desde la política en su profundidad. La Internet es lo que Gutenberg, con la imprenta, fue al conocimiento. Esto es casi, te diría que tanto conocimiento está generando también un desconocimiento o un anticonocimiento o una antirrazón del conocimiento. Sí. Porque, a ver, que haya gente que discuta que la Tierra es plana y que no es redonda, entrar en la casa del marido de Nancy Pelosi y querer romperle la cabeza de un martillazo, querer pegarme un tiro a mí a 15 centímetros, de mi cara, claramente, más allá de que el atentado contra mi vida tiene una fuerte connotación política. Sí, porque los grupos estos estaban todos directamente vinculados con los grupos de derecha que aparecieron financiados por empresarios vinculados con el macrismo y que fueron hermanos de alguien que fue funcionario del macrismo, que fue el que endeudó a la Argentina. ¿Usted cree que hay un mandante? ¿Cómo? Sí, claro. Absoluto. ¿Un mandante o un grupo? ¿Hay prueba de eso? Por lo pronto, acá tenemos el problema con el Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial me tiene como acusada, cuando el Partido Judicial me tiene como acusada, formo parte de una asociación ilícita creada en la imagen de ellos y demás. Ahora, cuando atrapan a gente que estuvo tirando antorchas encendidas a la Casa de Gobierno, que fue con bombas Molotov a mi casa luego que el fiscal terminó el alegato ese donde denunciaba y mentía y daba falsedades. Cuando encuentran mensajes donde dicen que hay que matarnos y para hacerlo hay que infiltrarse entre los que van partidarios de ella y cuando no se den cuenta tirarle un corchazo, un tiro, esto está escrito entre gente que se comprobó que recibió 17 millones de pesos de empresarios de los Caputo, empresarios vinculados a hermanos de quien fuera funcionario de Macri y primos de quien fuera un empresario importantísimo, amigo del alma de Macri. Cuando además una persona escucha en un bar que el que fue secretario de Seguridad dice: cuando la maten yo voy a estar camino a la costa, y después se comprueba que esa persona iba a las marchas de todos esos violentos que terminan en la puerta de mi casa queriéndome matar o tirándome bombas Molotov, cuando uno de los propios jueces dice hay que estudiar todo esto junto porque forman parte del mismo grupo, pero los jueces que puso Macri dicen no, son dos cosas diferentes, uno por acá, y la jueza que también puso Macri, que es la que está a cargo de investigación, tampoco quiere investigar. ¿Qué crees que piense, Mónica? Sí. O sea, ¿que me quieren presa
o muerta, que esto es lo que está pasando en la República Argentina. Eso. ¿Miedo en qué sentido? ¿Tuviste miedo en el momento? Ni miraste. No, no me di cuenta. No, yo me di cuenta después. A ver, dicen los psiquiatras y los psicólogos que es mucho mejor que no lo haya visto, porque dicen que el impacto no se borra nunca más de una persona que te gatilla, pero ni sentí el ruido, pero me contaba Borrell, el canciller de la Unión Europea, cuando vino a ver, que lo primero que me dijo cuando me dio la mano fue: siento que estoy dándole la mano a un milagro, porque no sé cómo está viva. Yo escuché el ruido del arma, dicen, en los videos que se diseminaron en todo el mundo, sí. Él escuchó. No, yo no vi nada, pero luego, cuando uno analiza todo absolutamente, advierte claramente que sí, que no es. Los que están presos fueron los autores materiales, pero yo creo que hay ideólogos y autores intelectuales. Además, se fotografiaban con esos dirigentes políticos, los seguían, entonces iban a las mismas marchas y recibían financiamiento que no pueden explicar, Mónica. Imagínate que alguien haya recibido 17 millones de pesos entre mayo de este año y agosto de este año, que dice que se lo dieron por unos trabajos que hizo en carpintería, y cuando van no existe nada, ni la carpintería, ni los trabajos, ni nada. Gente, si esto fuera la inversa, estaríamos todos presos. O sea, ¿usted cree que hay? Usted no tiene las pruebas, pero... No, pruebas hay, perdón. No, perdón. Pruebas hay. Hay 17 millones de pesos que fueron entregados desde un fideicomiso de Caputo a estos grupos violentos que querían mi muerte para destituir al gobierno, que quisieron incendiar la casa de gobierno, que fueron con molotov a mi casa. Sí, los dejaron libres. ¿Quiénes los dejaron libres? Los jueces puestos a dedo por Mauricio Macri antes de irse del gobierno. Entonces, no es que son ideas mías. Hay pruebas. Lo que pasa es que este partido judicial del cual vos me preguntabas, ¿y por qué todos los jueces en la Argentina? Bueno, porque esto está pasando en la República Argentina. Jueces puestos por Macri que lo protegen a él y que protegen a los que quisieron matarme a mí y que no investigan absolutamente nada de lo que pasó durante el gobierno de él, de desfalcos, de préstamos que ingresaron al país y que no... El otro día cuando dije esto, ¿dónde están los 45.000 millones de dólares? No se sabe dónde están del Fondo Monetario. Un amigo, un dirigente político me llamó, me dijo, estás equivocada, ahí fue un error tuyo, me dijo. ¿Por qué? Le digo, fíjate en los balances de BlackRock y de todos los fondos de inversión que ingresaban a la Argentina durante 2 años y que después se fueron todos cuando el gobierno se cayó y el fondo le puso si querés los 45.000 millones de dólares, buscaros en los balances de los fondos de inversión que vinieron a hacer la bicicleta financiera a la República Argentina y cuando vieron que ya no se podía hacer más, se fueron y el fondo les puso la plata para que pudieran salir. Esto es. ¿Usted te asustaste? ¿Cambiaste tu vida? ¿O obviamente tomo más precauciones. El otro día fui a un acto muy grande en un estadio cerrado, repleto, donde hubo un control de seguridad importante, como cuando van a las canchas de fútbol que hacen controles. Obviamente tomas precauciones, pero bueno, tampoco vas a cambiar, que me voy a meter en un lugar y no voy a salir más, no voy a dejar de pensar como pienso. Creo que el destino de todos está escrito ya. Además. Y usted hablaste así, por ejemplo, este Partido de la Justicia quiere controlar los liderazgos como usted. ¿Usted tiene algún temor también de o ser presa o ser afastada de la política o va a cambiar algo? No, temor le temo a Dios nada más. Temor le temo a Dios nada más, pero ser apartada de la política, mira, durante 4 años, durante mucho tiempo, vienen hostigándome, estigmatizándome, atacándome. Yo creo que fue muy fuerte lo que nosotros hicimos cuando estuvimos en el gobierno. La calidad de vida que tuvieron los argentinos, el lugar que ocupó la Argentina, las cosas que logramos. Vos fíjate que, yo te lo decía hoy con Vaca Muerta, si la Argentina tiene una oportunidad de poder volver a tener desarrollo económico a partir de energía y demás,
es por lo que nosotros recuperamos Vaca Muerta. Si no, como digo siempre, sería vaca viva y en manos de otros vivos, no de los argentinos. Y eso lo recuperamos. Con ASAE-FJP nosotros pudimos darle un sistema previsional a los argentinos, que es el de mayor cobertura de toda América Latina. Más del 90% de los adultos mayores en la República Argentina tienen cobertura previsional. La asignación universal por hijo, que fue una política de carácter universal para los niños y las niñas, la creación de más de 20 universidades y la posibilidad y la movilidad social ascendente. Cuando nosotros estábamos, el salario alcanzaba, la gente podía ahorrar, la gente podía pensar que el año que viene podía ser mejor que el año anterior. Curiosamente, por ahí, si le preguntabas cómo está el país, no, el país está mal. ¿Y usted cómo está? Yo estoy bien, porque producto de los medios de comunicación, todo el día martillando. Pero la realidad es esa. El lugar que nosotros hemos construido en la historia y que yo soy una persona que toda la vida desde muy joven me gustó mucho la historia, la política y la posibilidad de trascender y de cambiar, pasar por la vida y que solamente te recuerden las personas más cercanas tuyas. A mí me parece que es muy importante pasar por la vida y decir, hemos hecho algo por los demás. Hemos hecho algo por los demás. Yo acuñé una idea, algo que comuniqué, que la patria es el otro, y es eso, me parece, ¿no? De levantarse y pensar qué se puede hacer por el otro. Esto para mí es central, es la forma de trascender, de trascendencia, no de fama. La fama es pura cuento, como dice. Bueno, la fama ustedes ya tienen. No. La trascendencia. Okay. Trascender es otra cosa. ¿Por qué seguir, Presidenta? Ella me hizo la sugerencia de hacerte esa pregunta, porque se hace mucho también a Lula. Tú ya hiciste tanto, ¿por qué seguir? ¿Qué te prende a eso? Ay, Dios mío, si te pudiera contestar eso. No sé, es algo innato, es algo de pensar, de sentir. La política me gustó de muy joven, soy milito desde muy joven. Es como preguntarle a un médico por qué sigue operando, o a vos por qué seguís siendo periodista, o al otro por qué sigue construyendo puentes, por qué sigue pintando cuadros, a Picasso, y Picasso pintó cuadros hasta que se murió, y bueno, me parece que es eso, y leer y escribir, porque la política no es solamente ocupar un cargo, no es solamente ser presidente, vicepresidenta, senadora o diputada. Es poder enhebrar ideas, transmitirlas, que haya gente que las reciba, que las sienta, que haya gente que ayudara a interpretar y a decodificar. ¿Qué es ser un dirigente, Mónica? Un dirigente no es el lugar formal. Ser dirigente es poder mirar un poco más allá y decir, la historia va por allá, hay que hacer esto, es por allá, es por allá. Eso es lo que y eso no lo voy a perder nunca. No podré ser presidenta, no podré ser legisladora, no podré ser vicepresidenta, pero opinar, decir lo que me parece que hay que hacer para salir y para construir un futuro mejor para nuestro país, para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca. Presidenta, ya me están haciendo la cena, pero tengo más dos preguntitas. Usted hablase ahí. Dos preguntitas rápidas. Sí, porque ya me están esperando en el Senado. Dos preguntas. Una es, tú hablaste, se preguntaba a la persona, ¿usted también? ¿Tú también? Sí, estoy bien, el país está mal. ¿Y ahora? ¿Te parece que el país está bien? ¿Cuál es tu opinión? No, el país no está bien. ¿Cómo puede estar bien después del endeudamiento que tuvimos? A ver, Mónica. ¿Pero cuál es la responsabilidad de ustedes? No, mi querida, no, es que me parece que no se puede analizar de ese modo. A ver, cuando yo me fui el 10 de diciembre del 2015... La obligación en moneda extranjera, la deuda en moneda extranjera no llegaba, que es la que nos interesa a nosotros, dólares, no llegaba al 10%. Hay un discurso de Duhovne, que fue ministro de Economía de Macri, que dice, la gran ventaja que vamos a tener nosotros cuando asuman el gobierno, es que este gobierno fue tan exótico, tan estrafalario refiriéndose a nuestro gobierno, que tiene un nivel de endeudamiento bajísimo. No solamente el país, las empresas, las familias, y da las cifras de endeudamiento del país, de las familias y de las empresas. No se debe, algún país africano debe tener este tipo de endeudamiento tan bajo. Es incomprensible.
Cuando se recibió el gobierno el 10 de diciembre, teníamos la deuda más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, que no es lo mismo que también deberlo a los privados, porque vos reestructurás la deuda con los privados y normalmente hay quita de capital, hay quita de intereses. Yo te recuerdo la reestructuración de Néstor Kirchner en el 2005, exitosísima, la más importante en la historia de reestructuraciones de deudas soberanas, por la quita formidable que hubo tanto de capital como de intereses, y además se le pagó al fondo. El problema es que cuando vos tenés al fondo no hay quita, ni de capital, no solamente no hay quita de capital ni de intereses, sino que hay sobrecarga en la tasa de intereses porque te sobreendeudaste con el fondo. Es fantástico. Le prestaron cualquier cosa violando todos los estatutos del fondo y le hacen cargo al país de que hayan prestado tanto a la República Argentina. Esta es la República Argentina que se recibió. Y además sobre eso vino la pandemia, que fue un fenómeno que se manejó muy bien aquí en la República Argentina. Pero indudablemente no, claro que el país, con este nivel de endeudamiento, con estas exigencias del Fondo Monetario Internacional, donde además, fíjate, en términos macroeconómicos, donde te dice que la devaluación tiene que estar por encima de la inflación y la tasa de interés por encima de la devaluación y de la tasa de inflación. O sea, una política que se retroalimenta a sí misma en la inflación, que es la vieja receta del fondo de siempre, ¿eh? No es ninguna novedad lo que están poniendo. Ahora, esto no es imputable al gobierno, esto es imputable a la situación que se recibió de endeudamiento, porque desde el año 2005 la República Argentina, junto con Brasil, y aquí yo quiero rescatar porque fue una decisión tomada en conjunto entre el presidente Kirchner y el presidente Lula, le pusieron toda la plata al Fondo Monetario Internacional para que nunca más viniera a dar instrucciones a nuestros países de cómo debía ser la política macroeconómica o microeconómica del país. Mauricio Macri lo trajo de vuelta al país. Hoy la Argentina está como está porque estamos pagando las consecuencias de ese brutal endeudamiento. Más allá de las diferencias que yo he tenido con mi propio gobierno, que han sido públicas y que no vale la pena repetirlas porque ya las conoce todo el mundo. Entonces, esta es la clave. Ignorar eso o querer tapar eso es querer tapar el sol con la mano. Presidenta, tenemos que irnos. Quiero la última, de verdad. Vamos. Es porque estábamos hablando del Néstor y ahí me vino en la mente que siempre se habla, el poder es algo muy solitario, pero usted siempre lo ejerció junto a él. Así es. Y entonces yo creo que cuando él estaba, no debería ser tan solitario. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes sola? No. Lo extraño, obviamente, y mucho, porque él no solamente era un compañero, un militante, era mi mejor amigo, era con la cual yo podía hablar, discutir, pelear. Nuestras discusiones, los que las han presenciado son legendarias. Sí. Los que han tenido la suerte de presenciar esas peleas eran discusiones muy grandes, pero no me siento sola, me siento acompañada en esta polarización que vos decís y que es cierta, es real. Así como hay gente que no te quiere y te insulta y te agravia, hay mucha gente que también te quiere, te apoya, reza por vos. Y bueno, eso siempre es bueno. Bueno. Imagínate Bolsonaro mujer. No. Lo encierran por loca. Sí, estaría... Lo encierran por loca. Lo mandan a la hoguera. Lo encierran por loca. Pero perdón. Bueno, pero... Claro, por eso. Ahora también lo nombran por loco. Sí, no, pero es una buena... No, sí, pero no lo encierran por loca.